Bueno, eh, el lunes pues entramos a la 9ª unidad, que era la estructura, funciones de la administración pública. Les envié el material donde estaba la creación de los órganos administrativos, su clasificación y su fundamento legal. Lastimosamente y para mí en buena hora pues fue descanso. Entonces perdimos un parte de la explicación, pero espero que para el examen pues ustedes se den la tarea de leer las diapositivas, pero para que iniciemos esta segunda clase y la última clase también, hoy vamos a ver los límites en las funciones de los órganos administrativos, resoluciones de los órganos administrativos, acuerdos ministeriales, su fundamento legal y alcance en su aplicación. Los órganos administrativos, como nosotros prácticamente hemos estado viendo, son los funcionarios públicos. ¿Y quiénes son los funcionarios públicos? Los que están delante de las instituciones descentralizadas, autónomas y la desconcentración del organismo de la administración pública, porque si ustedes se dan cuenta, desde que iniciamos la clase de Administrativo 2, iniciamos con ver la ley del organismo ejecutivo, que era la ley que regula al presidente, a sus ministerios y a las secretarías, porque es una parte fundamental esta ley, porque abarca la mayoría de servicios públicos y básicos que necesita nuestra nación, nuestros ciudadanos, porque involucramos, si hablamos del Ministerio de Salud, implica nuestra salud, y a través del Ministerio de Salud hay muchas instituciones. Por ejemplo, aquí pues está el CAP, en los 340 municipios hay CAP, en los departamentos pues hay hospitales, o sea, son ramas y parte de ese ministerio, hay partes descentralizadas que ejercen esa función. Si hablamos del Ministerio de Educación, es a través de los maestros que brindan la educación gratuita a cada uno de los niños para que aprendan a leer y así pues ellos después pueden ser el futuro de nuestro país. Entonces, si hablamos de administración pública, estamos hablando del organismo ejecutivo con todas sus ramas. También no dejemos solo al organismo ejecutivo, estamos hablando al organismo judicial, porque están todas las entidades, el organismo judicial encargado de impartir y de aplicar las leyes que son creadas por el organismo legislativo. Al organismo legislativo no le podemos dar una función de administración pública, porque ustedes están conscientes que el Congreso de la República es el encargado de crear, modificar, ampliar y decretar leyes para que el organismo ejecutivo, el organismo judicial las imparta esas leyes. Entonces, los que vienen a jugar parte de las funciones de la administración pública son el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, por una parte. Pero también podemos hablar de órganos administrativos, órganos autónomos. Yo les mencioné en 7 órganos autónomos, entre esos las municipalidades, la universidad, la Escuela de Agricultura ENCA, no me acuerdo qué otros órganos les mencioné, pero son 7 órganos autónomos que pertenecen a la descentralización de nuestra administración pública, con la finalidad pues de que se brinden los servicios básicos, las municipalidades, y en la universidad pues el ejemplo, la educación. Entonces son organismos autónomas que tienen su propia autonomía, que están regulados en la Constitución Política de la República, donde por qué son entes autónomas, por qué, pero siempre dependiendo parte de nuestro Estado, porque son financiados una parte
del presupuesto, tienen que presentar su presupuesto para poderse también realizar las actividades, además de lo que ellos puedan recaudar. Ejemplo claro, pues la municipalidad recibe un porcentaje que se le da al gobierno, pero también lo puede recaudar a través de arbitrios, tasas e impuestos. Entonces, les hago todas estas observaciones para que entremos y expliquemos cuáles son los límites de las funciones de los órganos administrativos, porque ustedes saben que cada órgano administrativo es parte fundamental para que preste los servicios, pero también a veces hay arbitrariedades, hay abuso de autoridad, entonces también ellos tienen que tener ciertos límites para poder atender o justificar y no abusar de esa burocracia, porque lastimosamente nuestro país goza de una burocracia que, para no ir tan lejos, hoy, por ejemplo, yo me fui al IX desde las 4 de la mañana. Es otro ente también autónomo y que a nosotros nos descuentan cada año. Yo tengo 24 años de que la MUNI me descuenta del IX y nunca lo había usado hasta ahorita que lo empecé a usar por esta mi cirugía. Pero hay tanta burocracia, patojos, que piensan que uno está a la vuelta de la esquina. Y hoy tenían supuestamente a mí que llegué, me fui desde las 4 de la mañana, me levanté a las 3:30 y me fui a las 4, llegué a las 6 allá. Desde las 6 de la mañana ustedes no saben qué grandes colas hay para poder entrar a uno y uno ya con la cita. Entré hasta las 7 para que me atendieran a las 10 de la mañana. No me programaron la cirugía porque en mi expediente hace falta un solo examen que me lo fui a hacer el 22 de abril. Y me decía la doctora que sin ese examen que ya me lo hicieron y que no está en mi expediente, no me puede programar la cirugía. Entonces, les pongo este ejemplo porque es una burocracia que a ella nada le cuesta llamar al laboratorio y explicar en el laboratorio por qué no me han subido el examen a la plataforma, porque ellos los manejan en una plataforma. Por ejemplo, el 12 de abril yo fui al IX de Jalapa, me hicieron a las 6 de la mañana un montón de exámenes y con ellos fui el 22 de abril. Y ya estaban subidos en la plataforma, o sea que los manejan a nivel nacional la información. El problema es porque este examen que me lo fui a hacer a la capital y que estoy en la capital, no cuesta nada llamar y decir al laboratorio que por qué no lo han subido y me dijeron que no, que tengo que regresar nuevamente el 26 de mayo para ver si ya está el examen que hace falta para que me programen la cirugía. Les pongo este ejemplo porque es una burocracia. Hacemos y son empleados pagados de nuestros impuestos y a veces nos tratan como ellos quieren que tratarnos, nada cuesta a veces, como le decía yo a la doctora, mira doctora, es que yo no estoy a la vuelta de la esquina, ese no es mi problema es que no han subido su examen a la plataforma, no puedo estar pidiendo seguido permisos para venir al IX, es un derecho que usted tiene y lo puede hacer señora, no puedo hacer nada, le doy su cita y regrese nuevamente. Entonces, nuestro país está lleno de mucha burocracia, muchos requisitos y yo prefiero ir 1000 veces a Jalapa que ir a la capital. Entonces, son situaciones que a uno a veces lo obligan las necesidades y son instituciones descentralizadas para poder mejorar, poder prestar el servicio de salud que sea eficiente, pero la verdad, no para todos. Entonces, les hago este comentario porque hasta en eso podrían haber, hay límites. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de la arbitrariedad en el país. ¿Qué dice? La arbitrariedad consiste en la actitud de un empleado o funcionario público que lesiona la forma de lo jurídico. La arbitrariedad es la conducta antijurídica de los órganos del Estado.
por alteración del procedimiento con arreglo al cual deben de estar establecida una norma determinada, por desconocimiento del contenido específico que una norma inferior debe desarrollar por relación a una norma superior, por transgresiones de la esfera de la propia competencia ejecutiva. Es fundamental el estudio de la normativa constitucional para determinar la importancia de la función pública en el país y con ello evitar la existencia de conductas antijurídicas. En el artículo número 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula que la función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. En Guatemala son identificables 3 conductas arbitrarias, siendo las mismas el dictar resoluciones o bien órdenes contrarias a la Constitución política o a las leyes del país. La ejecución de órdenes contrarias a las disposiciones establecidas y a la no ejecución de leyes cuyo cumplimiento es referente al funcionario. Aquí estamos hablando de la arbitrariedad en el sentido de lo que está establecido en una norma. Y cuando está establecido en una norma es porque se tiene que respetar. Lamentablemente en nuestro país, los que a veces respetamos más las normas son los que tenemos conciencia, somos temerosos, y los que no tenemos dinero para poder sobornar a los mismos empleados de justicia. Entonces nosotros somos a veces los que más respetamos la ley. En cambio, a veces las personas que tienen dinero y pueden estar sobornando, entonces no les importa transgredir una norma, faltar a una norma. Igual un funcionario público tiene que estar y respetar, no ser arbitrario a lo que no está establecido en una norma, lo tiene que respetar y regirse a esos requisitos. El problema es de que vivimos en un país que es lo que menos se hace, y especialmente en nuestra justicia, porque a veces con esto de la pandemia se han retrasado los procesos. Con lo de la pandemia, ir a un juzgado de familia, miren, patojos, es lo peor que puede haber, no lo atienden bien a uno, no lo dejan entrar a uno, o sea, hay tantas cosas que vinieron, la pandemia vino aquí, no solo a nuestro país, sino que todo el mundo, a entorpecer más las situaciones, y es por seguridad también de nosotros y por el contagio del virus, pero también vino a acarrear más situaciones de arbitrariedad, porque no respetan lo que está establecido y a veces los funcionarios quieren hacer lo que ellos quieren. Y el problema es, por ejemplo, en el organismo judicial hay audiencias, y hay audiencias que llegan los expedientes como un edificio de tantos que hay en un escritorio, pero si llega un abogado y le llega a dejar al oficial su sobrecito y le dice que es el expediente tal y estaba en el último, el oficial lo sube al primero. Entonces, estamos viviendo en un país de corrupción, en un país de arbitrariedad, no solo ahorita, sino que desde siempre. Nuestro país empezó a cambiar y tuvo varias oportunidades de ser un mejor país en los gobiernos de Juan José Arévalo Bermejo y de Jacobo Arbenz Guzmán, que gracias a este señorón, a Juan José Arévalo Bermejo, que así se llama el IX de la zona 6, es que tenemos ese hospital para prestar salud, para que nos presten salud y que nosotros seamos beneficiarios, pero también es que nosotros nos descuentan. Y saben también que me fui a dar cuenta ahí al IX, que a veces llegan las empresas privadas, les están descontando a las personas su IX,
pero no las pagan. Ahí llegan gentes con emergencias y lo primero que van a revisar es de que esté al día el pago del IX. Si no están, aunque la señora se esté muriendo, la mandan de regreso. Entonces, hasta ese punto tenemos la arbitrariedad que está establecido, que si les descuentan el IX, nos lo descuentan de nuestro sueldo y es obligación que esa cuota la cancele. Ahora, en cuanto al abuso de autoridad, el abuso de autoridad consiste en el exceso de autoridad cometido por un funcionario. Allá es que no establece, que no respeta la norma. Aquí que abusa, además de lo que está establecido, viene y abusa del poder que tiene como funcionario en el ejercicio de sus atribuciones, en los actos constitutivos de abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional, el Servicio de Investigación Criminal. Se señalan lo siguiente: un uso excesivo de la fuerza y de agresiones, puestos de registros inadecuados e innecesarios y existen de una serie de diversas medidas arbitrarias. Y eso lo vivimos a diario. A veces los policías ponen puestos de registros que no están autorizados y lo hacen ¿para qué? Para estar sobornando a las personas que si no llevan su licencia, pues dame algo. Ese es un abuso de autoridad, es una arbitrariedad porque no está establecido. Si usted no carga su licencia y además para empezar, ellos tienen que poner en los puestos de registros cuando estén autorizados. Por ejemplo, ahorita en Semana Santa son puestos de registros obligatorios que la gente viaja. Entonces, la seguridad es de tener los puestos de registros para que la gente no viaje ebria, que tenga su licencia a conducir, que no hayan muchos pasajeros en un bus. Estoy de acuerdo que pongan registros adecuados, pero son autorizados. Entonces, uno de los requisitos es de que si usted no carga licencia, con peor, su remisión. Ahí no hay arbitrariedad, no hay abuso de autoridad, pero si usted no carga licencia y encima de eso le dice a los policías, mire, toma, y el otro se lo recibe, está haciendo abuso de autoridad y de la arbitrariedad. Entonces aquí se da seguido esto en cuanto a los puestos de registros ilegales de la Policía Nacional Civil. Es fundamental que se registren denuncias de abuso de autoridad por parte de los docentes hacia el estudiante, así como amenazas de autoridades locales de educación y el traslado arbitrario de los directores de los distintos centros de educación. Este es otro ejemplo que, por ejemplo, nosotros como docentes en la universidad, si tenemos, dependiendo la cátedra que tengamos, podamos tener un abuso excesivo con un estudiante, entonces el estudiante pues tiene el derecho de poderse quejar, pero con fundamento, que legalmente el docente esté actuando de una forma arbitraria y a través de un abuso de autoridad de acuerdo a la cátedra que está impartiendo, pero hay que tener fundamentos para eso, no porque el docente esté actuando de otra forma exigiéndole al alumno a veces por su bienestar. Pero yo me he dado cuenta que entre más se le exige al alumno, no quiere estar, a veces uno hasta se lo echa de enemigo. Entonces cada quien sabe cuál es su responsabilidad y qué es lo que quiere y quiere aprender. Entonces no hay necesidad de eso. Igual en las escuelas, a veces los maestros quieren abusar de su autoridad con los niños. Y entonces ellos pues tienen derecho de presentar una denuncia por este tipo de abuso de autoridad. Se tiene que adoptar medidas que permitan la existencia de un buen control administrativo relacionado con los actos que llevan a cabo los funcionarios públicos, con la finalidad de limitar las posibilidades de que sean lesionados los derechos humanos de los y las ciudadanas guatemaltecas a causa de abuso de autoridad. Es fundamental la existencia de un adecuado diálogo entre la sociedad civil y del Estado de Guatemala para el cumplimiento de su obligación de garantizar y asegurar el respeto irrestrictivo a los derechos fundamentales de las personas. La inclusión de reformas y de acciones pendientes para alcanzar una plena democracia en Guatemala le corresponde al Estado, así como el fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos para proteger y garantizar la acción y la labor de los defensores de los derechos humanos.
yo estoy de acuerdo que cuando haya un abuso, una arbitrariedad, se denuncian los derechos humanos, pero que sí sea un abuso de autoridad. Por ejemplo, para no ir tan lejos, en la municipalidad hay un director de recursos humanos. Si ese director está tratando mal a los empleados, no les está guardando el debido respeto, uno como empleado puede ir y presentar una denuncia a los derechos humanos, porque además de estar haciendo abuso de autoridad por estar investido como director de recursos humanos, no tiene derecho pues a faltarle el respeto a un empleado. Entonces, este puede acudir a derechos humanos. Hay quienes le temen porque ser una denuncia de derechos humanos lo que implica es un despido. Hoy una señora ahí, en lo que estábamos haciendo fila para Lix, dice, yo trabajo en una maquila. En la maquila nos descuentan el Lix, pero no lo cancelan. Un grupo de compañeras se alzaron la voz. Dice que como 30 mujeres empezaron a manifestar, no llegaron a laborar ese día porque les han descontado el Lix y van y no les prestan el servicio. ¿Y qué hicieron? A las 30 mujeres que protestaron, que no fueron a laborar, las despidieron. Entonces, hasta en ese derecho, y es una institución privada, no digamos, les estoy poniendo de una autónoma, investida de autonomía por parte del Estado, que uno a veces presente este tipo de denuncia, pues hasta teme porque se va a quedar uno sin empleo. Es cierto, se puede ir a quejar a la inspección de trabajo, pero mientras se da el proceso, nosotros estamos sin empleo, sin llevarle el sustento a nuestras familias, y los procesos laborales, ustedes saben que son tediosos y largos. Entonces salen y el trabajador es favorecido, pero mientras tanto, esos pasan meses para que den sentencia y se les pueda cancelar su indemnización al trabajador. Aquí hay otros delitos de abuso de autoridad, también conocido como abuso de poder o abuso de las funciones públicas. Son practicadas de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder jerarquizada y desigual. En otras palabras, es una situación donde la autoridad o individuo que tiene poder, sobre todo debido a su posición social, jerárquica, de conocimiento o riqueza, utiliza ese poder para su propio beneficio. El poder de la ley es de quien viene siendo el jefe en su gestión, actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que aflige la libertad de las personas, las intimida o de cualquier manera les causa burla, humillación, agravios morales o materiales. En sentido estricto se entiende como el delito doloso que comete el que, actuando en calidad de funcionario público, dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o leyes nacionales o provinciales, o ejecutar las órdenes o resoluciones de esta clase, existen o no ejecutar en las leyes cuyo cumplimiento le hubiere. El sujeto pasivo de este delito es la administración pública y no es necesario que se le haya causado un daño material. Este delito tiene varios subtipos, entre los que cabe destacar el prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, corrupción política. Estos delitos son, como dice ahí, cometidos por la administración pública, especialmente, por ejemplo, la malversación de fondos públicos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si a una institución del Estado, Ministerio de Salud, de Educación o a cualquier ministerio se le dan fondos, es para que invierta en la finalidad de cada uno de los ministerios, pero estos, en vez de utilizarlo para ese fondo, lo utilizan para otras cosas. Entonces es malversación de fondos, que en otras palabras es como robarse el dinero. Entonces solo que aquí se le tiene malversación de fondos, porque el dinero está establecido para satisfacer las necesidades, compra de vacuna,
y no utilizan el dinero para la compra de vacunas, sino que hacen creer que se compró la vacuna, pero en ningún momento está la vacuna en existencia, sino que ellos le dieron otro ritmo o otro uso al dinero destinado para eso. Eso es una malversación de fondos públicos. No digamos la corrupción política, que esto se da especialmente en los temas sociales. ¿Por qué? Porque los políticos utilizan este tipo de programas sociales o temas sociales tanto para engañar a la gente, como también ellos para llenarse los bolsillos y hacer una corrupción política, corromper a la gente, malcriar a la gente, hacer huevona a la gente. Yo no me opongo a los proyectos de sociales, pero también es una forma como el gobierno quiere esconder o apantallar que está cumpliendo su finalidad o el bien común con darle una cantidad de dinero a cada señora, que supuestamente es para que lo emplee en la educación de sus hijos y a veces no lo hace. Lo que están haciendo es que le dan el dinero y el marido lo que está esperando para írselo a chupar. Y ya no quieren ni trabajar porque están de acuerdo en que les den su dinerito para esperar y ya no trabajar, sino que como el gobierno les está dando ese dinero, entonces a veces la gente no lo utiliza también con los medios o las finalidades para que está creado. Para mí es una forma como ser corrupción política a través de los políticos, porque es una política y la política en realidad política, pero una política sucia, y es a través de la que utilizan los medios para hacer corrupción, tanto para malacostumbrar a la gente como para también ellos llenarse los bolsillos, pero en este sentido son delitos que si se pudieran probar también están tipificados en el Código Penal para que se pudiera llevar un proceso y ser sujetos a una investigación, pero ¿quién va a denunciar? Nadie, porque la mayoría de gente aquí es pobre y necesita pues esta corrupción y nuestro país nunca va a salir de este hoyo que está, porque los gobiernos cuando están ya en el poder se olvidan de las promesas y lo que primero empiezan a hacer es ver cómo llenarse los bolsillos con la malversación de fondos que utilizan. Bien sabido es que el abuso de poder o de autoridad son prácticas comunes en nuestro país y ocurre cuando la autoridad o el individuo que tiene más poder sobre otros, fuera por cargo público, posición social, jerarquía, preparación o riqueza, lo utilice me refiero al poder que se obtiene a través de los cargos públicos o políticos o bien a relaciones con familiares de carácter amistoso para asuntos personales y no en beneficio general de la sociedad. ¿Qué pasa? Que a veces los puestos para que se desempeñen no son por capacidad, son por, como dicen vulgarmente, por cuello, porque es familiar del fulanito. Entonces, ahí también hay un abuso de autoridad, porque si usted hay expedientes, lo que está pasando en el Ministerio Público, que hubieron tantos expedientes, está la comisión de postulación, pero ahí va a haber un abuso de autoridad, porque yo les apuesto que no sé si ya la nombró, pero va a seguir siendo la fiscal Consuelo Porras. ¿Por qué? Porque al presidente no le conviene que ella se vuelva su enemiga, que ella empiece a revelar muchas cosas que a él no le convienen. Incluso andaba un chat circulando donde ella amenazaba al presidente que si no la nombraba fiscal del Ministerio Público iba a pedir asilo a Estados Unidos como Juan Francisco, que se iba a ir y iba a destaparla hoy. Entonces, si de verdad el presidente no tiene que temer y no va a hacer abuso de su autoridad, va a nombrar a otra fiscal del Ministerio Público, pero si tiene cola que le pise, ella va a ser la nueva, va a seguir siendo la fiscal del Ministerio Público. Ahí vemos un claro ejemplo de abuso de autoridad, porque como el que nombra al final de una nómina de 5 candidatos al fiscal del Ministerio Público es el presidente.
Para nadie es secreto que el abuso de poder constituye un delito, pues no se enmarca dentro de las leyes que nos rigen. No hay ninguna ley que diga o lineamientos que nos den que se rigen el abuso de poder y que de aquí parten otros más como el prevaricato, el cohecho, el tráfico de influencia, la malversación de fondos públicos y la propia corrupción política. Porque para mí, como para miles de guatemaltecos, asuntos como el ahora comentamos son clara evidencia de la corrupción imperante, así como del cinismo, de la indiferencia o del desparpajo, como ven nuestros políticos, todo lo que signifique abuso de poder. Para ello, eso es la cosa más normal del mundo, misma expresión que utilizaron cuando se puso que el jovencito en referencia había simulado cotizaciones, ofertas, facturas y demás artilugios empleados en la compra del Estado, por lo cual había sido llevado a los tribunales. O sea, aquí a veces se dan fachadas. Fiscal de Juan Francisco, que está asilado en Estados Unidos, empezó a destapar la olla en cuanto a las vacunas que el señor Yamatei mandó a su mentado Miguelito a comprarlas a otro país, y ahí se empezó a averiguar de que la vacuna no valía $10, sino que las estaban dando en $4 y los $6 pues eran para ellos. Entonces ellos empezaron a averiguar todo. Juan Francisco empezó a averiguar, la fiscal Consuelo Porra se dio cuenta y le avisó al presidente. ¿Y qué hicieron? Despedirlo. Y también el presidente, para empezarse a guardar un poco las espaldas, ya no siguió siendo su secretario Miguelito, sino que lo despidió y lo puso en otro puesto análogo, lo quitó de su gabinete o de su equipo de trabajo, porque ahí mismo estaban dando las investigaciones en cuanto a lo que se había hecho de la compra de la vacuna. La constitución de un país pretende limitar el poder a través de distintos mecanismos. Cómo se organiza el Estado, qué poderes lo componen, cómo se eligen, cuáles son sus funciones. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto un desfile de abusos de poder pasar enfrente de nosotros. Las resoluciones de los órganos administrativos. Aquí vimos parte del abuso, de la arbitrariedad, límites que tienen que tener o establecer cada funcionario público. Entre esos, pues les mencioné la arbitrariedad y el abuso, que son límites que ellos deberían de tener o estar establecidos para no utilizarlos con abuso de poder en cada puesto que desempeñen en una entidad descentralizada o autónoma que depende del Estado para satisfacer nuestras necesidades. Ahora vamos a ver parte de las resoluciones de los órganos administrativos. La resolución administrativa es la que declara la voluntad sobre las peticiones y requerimientos. Otras formas pueden ser los contratos, los acuerdos o los reglamentos. Artículo 28 de la Constitución, que es el derecho a petición. Artículo 1 del decreto 119-97, que es la ley de lo contencioso administrativo. Nosotros últimamente en varias clases hemos visto las impugnaciones, que son los recursos de revocatoria y de reposición. Pero antes de utilizar los recursos de revocatoria y de reposición y irnos a la ley del proceso de lo contencioso administrativo, tiene que haber una resolución emitida por esa entidad. Llámese municipalidad, llámese Universidad de San Carlos, llámese IX, llámese SAT, pueden ser entidades autónomas que emiten resoluciones. Por ejemplo, la municipalidad un derecho de petición, solicitud de agua, de drenaje, se lleva la solicitud porque la Constitución es clara en que todos tenemos derecho a solicitar, a pedir. Viene y la municipalidad emite una resolución denegando el servicio. Entonces nosotros podemos interponer el recurso de revocatoria, se dan todos los plazos, se dan el proceso y nos siguen negando
el recurso de revocatoria, entonces nos vamos al proceso de la ley de lo contencioso administrativo, que eso lo van a ver más detalladamente cuando empiecen a llevar el derecho procesal administrativo. Entonces, las resoluciones son emitidas por los órganos o las entidades descentralizadas que emiten resoluciones, y cada resolución, por ejemplo, tiene que ir la del 2022, resolución 01-2022, y ahí empiezan 2, 3, hasta llegar a diciembre pueden haber que emitan cada entidad hasta 40, 50 resoluciones. Cuando se termine diciembre, en enero del 2023 empiezan otra vez el número de resolución 1 con el año. Así es, igual los acuerdos gubernativos, acuerdos municipales o acuerdos que emita cada una de las instituciones, los ministerios. También cuando emiten resoluciones les colocan 1 con el año, y así se llevan correlativo, igual un oficio, igual una circular, siempre se tienen que llevar correlativo con el número 1 y el año, para que así vayamos también a través de eso formando nuestra memoria de labores, porque identificamos cuántas resoluciones se emitieron en ese año para identificarla, por qué se emitieron. Entonces, las resoluciones administrativas son resoluciones que emiten los órganos administrativos representantes de las entidades autónomas y descentralizadas, igual de los ministerios y secretarías que componen el organismo ejecutivo. Aquí hay varias clasificaciones de resoluciones administrativas. Las providencias, también así se les llama a las resoluciones, que dirigen el procedimiento hacia la decisión final. Puede ser de que se haya emitido una resolución en base a la petición. Ya hay una resolución emitida, pero se sigue el procedimiento y puede hacer que se emita otra resolución donde se le dé el punto final al expediente que se está resolviendo, por qué no se le va a dar el seguimiento, por qué no se le va a negar el derecho a petición. Las resoluciones definitivas resuelven el problema planteado en la petición inicial. Las resoluciones de recursos administrativos resuelven la impugnación interpuesta contra las resoluciones definitivas, y las resoluciones de oficio definitivo. Aquí estamos cuando providencias dirigimos el procedimiento de una decisión final. Resoluciones definitivas vamos a resolver en definitiva el procedimiento, y una resolución donde ya se le dio paso al trámite del recurso de revocatoria y se va a emitir la resolución denegando el recurso, y las resoluciones de oficio, que también se puede, donde se informa. Hay varios tipos de resoluciones que pueden manejar cada ente, igual lo mismo un oficio. Por ejemplo, acuerdos. Los acuerdos gubernativos regularmente los manejan los ministerios. Aquí en la municipalidad se llaman acuerdos municipales. Aquí dice acuerdos gubernativos. Los decretos que dicta el presidente de la República de Guatemala no son leyes formales. En consecuencia, no observan el procedimiento formal preestablecido en la Constitución Política de la República de Guatemala a los decretos del Congreso de la República. O sea, son acuerdos emitidos por el presidente con el Consejo de Ministros, pero no son leyes. Uno de los decretos que nosotros hemos visto y vimos desde que inició la pandemia fue los decretos que emitía el presidente en Consejo de Ministros, que lo tenía que enviar al Congreso de la República para que éste diera su visto bueno y poderlo promulgar. Los decretos del presidente se conocen como decretos gubernativos y encajan en el concepto amplio de leyes materiales, un concepto doctrinario que faculta al presidente de la República y a todas las autoridades ejecutivas administrativas a dictar otras leyes materiales, acuerdos y reglamentos. Los decretos los dicta el presidente exclusivamente por disposición de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 183, inciso E. Ninguna otra autoridad ejecutiva tiene la facultad para dictar decretos.
El presidente de la República administra dictando decretos gubernativos, acuerdos gubernativos y acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros y reglamentos. O sea que los acuerdos gubernativos le pertenecen dictarlos al presidente. También hay acuerdos en Consejo de Ministros, hay reglamentos, pero en sí los acuerdos gubernativos son del presidente y el Consejo de Ministros. Otros funcionarios públicos de igual jerarquía que el presidente de la República, entre ellos el presidente del organismo judicial y los alcaldes municipales, no están facultados por la Constitución Política de la República para dictar decretos y deben limitarse a dictar acuerdos y reglamentos. Era lo que les explicaba. Los acuerdos gubernativos solo el presidente en Consejo de Ministros, o inclusive sus ministros pueden emitir también acuerdos gubernativos, pero la municipalidad o las entidades autónomas, igual también el organismo judicial, son acuerdos. Acuerdos, aquí hay acuerdos municipales en que el consejo resuelva realizar alguna actividad en un acuerdo, porque aparte son las sesiones que realiza el consejo, que se levanta un acta, se establece en varios puntos, pero aparte son acuerdos que se emiten por parte del consejo reunidos con el alcalde. Decretos gubernativos. El presidente de la República observa los siguientes requisitos tomados de la Constitución. Facultad directa y expresa establecida en la Constitución Política. Sin tal facultad no puede dictar un decreto de cualquier contenido y si lo dicta viola la Constitución Política específicamente por atribuirse funciones legislativas no facultadas o reconocidas por la Constitución. En el artículo 83, inciso E de la Constitución Política dice: dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, dictado en Consejo de Ministros. El presidente de la República convoca y reúne en sesión a los integrantes del Consejo de Ministros para el efecto de dictar el decreto. La Constitución Política en el artículo 138, segundo párrafo, dice: decreto dictado en Consejo de Ministros. 3. Convocatoria del Congreso de la República. En el mismo decreto, el presidente de la República convoca al Congreso de la República, la Secretaría General de la Presidencia de la República traslada el decreto a la Secretaría de la Presidencia del Congreso de la República, citado en el tercer párrafo del artículo 138. Es lo que hicieron con emitir el decreto que empezó cuando empezó la pandemia. Se reunía el presidente con el Consejo de Ministros, luego citaban al Congreso para que éste conociera el decreto y se pudiera aprobar. Si el Congreso no lo conoce, el presidente no podía decretar, hacer el decreto y publicarlo. Primero lo tiene que conocer el Congreso para poderlo decretar y publicar en el diario oficial. Luego va la aprobación o improbación del Congreso de la República. Todos estos son los procedimientos para qué se debe de hacer cuando el presidente va a decretar o va a crear un decreto en Consejo de Ministros. Este es el paso número 4. El Congreso de la República, dentro del término de 3 días, conoce, ratifica, modifica o imprueba el decreto gubernativo según el párrafo tercero del artículo 138 de la Constitución. El Congreso maneja 3 opciones: aprobar, aprobar con modificaciones e improbar. La modificación y la improbación puede ser parcial o total. Al ser aprobado el Congreso, si lo estima oportuno, puede modificar la denominación del decreto gubernativo con el nombre de decreto del Congreso de la República. Puede no modificar el nombre, que al final de cuentas el nombre carece de importancia. La improbación deja el decreto como proyecto de ley. Los requisitos y el procedimiento descrito mantiene incolume la supremacía de la ley formal sobre la ley de la materia. ¿Qué significa esto?
que si el presidente en Consejo de Ministros no hubiera emitido ese decreto, porque prácticamente después de conocido por el Congreso, aprobado, publicado en el diario oficial, se hace ley. Entonces, en base a eso, y ustedes saben que nosotros como ciudadanos, si no tenemos algo establecido o normado, lo incumplimos. Y encima de eso todavía se incumplían a pesar de que estaba ese decreto. Pero ya había una forma como poder sancionar, porque a través de la publicación del diario oficial y aprobado por el Congreso, se hacía ley el decreto. Los recursos que se los hemos hablado, los hemos visto, cuáles son los recursos o las formas de impugnación que se dan en la administración pública y que los hemos visto, hasta ustedes han tenido es el mismo esquema que se da para los recursos de revocatoria y reposición que se conocen en la administración pública, que dice que esto es un medio de control directo que el particular tiene para impugnar una resolución emitida por un órgano administrativo que perjudica por considerar que viola el principio de juridicidad. Ustedes más adelante o en el derecho procesal, no sé si se va a llevar derecho administrativo el otro semestre, pero hay, en la administración pública reinan dos principios, principio de legalidad y principio de juridicidad. El principio de legalidad es que todos tienen que estar apegados a la ley, y el principio de juridicidad que se tiene que respetar lo establecido en una norma. Entonces, todos como ciudadanos tenemos el derecho de petición de solicitar cualquier servicio a cualquier entidad autónoma y descentralizada, y estos a la vez pueden denegarla y emitir una resolución. Si emiten la resolución que nos niega, entonces como ciudadanos tenemos el derecho de imponernos o impugnar a través de los recursos de revocatoria y reposición. Dice que porque es directo, porque el recurso siempre se conoce dentro del órgano administrativo que emitió la resolución. ¿Cuáles son los recursos de la administración pública? Revocatoria y reposición. El recurso de revocatoria está regulado en el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y también se llama recurso de revisión, jerarquía o de alzada. Se utiliza cuando la resolución ha sido emitida por la autoridad administrativa que tiene superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Y el recurso de reposición está regulado en el artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. También se le llama recurso de reconsideración. Se utiliza cuando la resolución ha sido emitida por el superior jerárquico del ministerio, entidad descentralizada autónoma. Ejemplo, municipalidades, ministerios, secretarías, entidades autónomas y descentralizadas. El recurso de revocatoria, por ejemplo, se pide a servicios públicos una solicitud de agua, es denegada. Entonces, el recurso de revocatoria lo tendrá que conocer y se va a presentar ante, aquí dice, se emite ante la autoridad administrativa del superior jerárquico, ante el alcalde. O sea, se va a presentar donde nos están denegando la solicitud del servicio del agua. Y igual en la reposición, aquí el de revocatoria le estoy poniendo, se denegó la solicitud en los servicios públicos, se eleva al alcalde. El de reposición, por ejemplo, se presenta el Tribunal Supremo Electoral, emite el registro de ciudadanos, emitió una resolución solicitando yo tal vez mi empadronamiento, no, me lo niegan, entonces yo presenté la solicitud, pero aquí no la va a conocer ya el registro de ciudadanos, sino que se tiene que ir al superior jerárquico, que sería aquí al departamento. Si el departamento no resuelve, entonces se va ya a la capital, al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, por eso es que están los recursos de revocatoria, que son el de revocatoria, al del superior jerárquico, al de
por decirles, menor jerarquía. Ya el de reposición es de que conoce el superior, pero más elevado de su categoría. Estructura de un acuerdo gubernativo. Los acuerdos gubernativos se pueden dictar en Consejo de Ministros, lo firma el presidente de la República juntamente con el presidente y todos los ministros de Estado. Con participación de uno o varios ministros de Estado, lo firma el presidente de la República con uno o varios ministros de Estado. Vean cuál es la diferencia entre un acuerdo gubernativo y un decreto, porque el acuerdo gubernativo es en Consejo de Ministros con el presidente. El decreto es en Consejo de Ministros con el presidente, pero lo tiene que aprobar o improbar el Congreso de la República. La firma de los ministros de Estado en los acuerdos gubernativos se denomina referéndum y ellos concurren dependiendo en la materia que esté regulado dentro del mismo. Lo anterior con fundamento en la literal C del artículo 194 de la Constitución, que establece como función de los ministros refrendar los decretos de acuerdo a reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. Si el Ministerio de Educación emite una resolución, la tiene que avalar el presidente. Entonces, esto es y está refrendando, por eso se dice como confirmando el aval del acuerdo ministerial. Aquí hay muchos acuerdos que emiten cada uno de los ministerios de Educación, de Salud. Ahorita el de Salud ha emitido muchos por lo de la pandemia, pero son acuerdos gubernativos que los emiten de acuerdo a la situación, como dice aquí, relacionados con su dependencia y refrendados también por el presidente de la República. Los acuerdos gubernativos también deben de ser firmados por el secretario general de la presidencia, quien da fe administrativa de los acuerdos gubernativos y demás disposiciones de la presidencia de la República. Lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la ley del organismo ejecutivo. Requisitos de los acuerdos gubernativos. Encabezado, nombre del ministerio con que se relacione el acuerdo gubernativo. Ministerio de Educación, el número. Corresponde el número correlativo de acuerdo gubernativo seguido por un guión y en el año de su emisión. Por el Ministerio de Educación, acuerdo gubernativo 01-2022, corresponde al primer acuerdo emitido en el año 2022. Nombre del emisor, organización administrativa que dicte el acuerdo gubernativo, es decir, presidente de la República de Guatemala. Parte considerativa se identifica con la palabra considerando. En el primero se suele hacer referencia a la Constitución o bien a la ley ordinaria que sirve de base para la emisión del acuerdo. En los siguientes se suele hacer referencia a la necesidad o problema que requiere la regulación legal. Parte legal se identifica con las palabras por tanto y contiene el fundamento de la ley con exactitud citada el artículo o los artículos que sean necesarios. Denominación según la materia que se trate en el acuerdo gubernativo, reglamento. Y 7, articulado, ordenado en títulos, capítulos y artículos. No todos los acuerdos gubernativos están divididos en capítulos o títulos. Algunos únicamente contienen los artículos en orden correlativo. Esa fue nuestra clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o me van a preguntar alguna cosa. Hola, Alec. Pues lo que más me llamó la atención fue esta cuestión de la diferencia entre el acuerdo y el decreto, que la verdad la desconocía y en relación a lo demás, pues creo que estamos bien, Lick. Va.
El examen nos toca el miércoles 11 a las 7. Se va a examinar desde lo último que se vio en el segundo parcial. Yo creo que yo aquí lo tengo mal, es que tengo mal en mi calendario, pero ustedes revisen no, su cronograma no, porque empieza desde las funciones del alcalde. No, quiero ver. El 24 de marzo fueron los exámenes, ¿verdad? Empiezan con clasificación de las municipalidades, que ya el 31 de marzo fue donde empezamos a recibir las clases. Entonces, de ahí empieza el examen hasta la última clase. Tienen que revisar las diapositivas de la primera semana que no recibieron clases por la huelga. Yo les envié, están en Classroom y no me acuerdo si se las envía a su WhatsApp también. Ahí empieza el final, o sea, el examen final de ahí hasta la fecha. También les encargo y les explico de una vez para que así ustedes tampoco sepan, las instrucciones están claras. Yo les estoy que contesten 15 preguntas de todas las que vienen, pero de esas 15 preguntas valen 2 puntos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las preguntas vienen que usted dé la respuesta y que fundamente su respuesta. Si solo pone qué es la respuesta y no pone el fundamento, solo es un punto. Entonces ahí vienen una serie solo de preguntas, no de subir archivos, ensayos, mapa mental, nada de eso no. Vienen más de 60 preguntas. De esas preguntas tienen que contestar 15, de las cuales solo son 15 porque las valen cada pregunta 2 puntos. Ya les voy a mandar su zona, aunque ya hoy se cerró la plataforma. Yo ya tengo su cuadrito ahí con la zona de ustedes, para que ustedes miren cuántas zonas acumularon ya para el final y cuántos puntos les hacen falta, pues para ganar el curso. ¿Alguna duda sobre el examen? Solo una serie va a ser, ¿verdad, Lick? Solo una, profe. Como le digo, de 60 preguntas, de esas 60 solo contesta 15 y vale 2 puntos cada pregunta para hacer el valor de 30 puntos. Licenciada, en todas hay que fundamentarlos. Sí. Las 15 preguntas vienen, o sea, yo estoy poniendo la serie de preguntas con su fundamento. Tal vez alguna les va, si les aparece que no hay fundamento, está bien, la contestan y tienen sus 2 puntos, pero en la mayoría yo les estoy poniendo que fundamenten su respuesta, porque la mayoría de diapositivas y que hemos visto de las clases ha sido con fundamento legal. Entonces tendríamos que estudiar todas las leyes que vimos durante Desde la la clase. clasificación de las municipalidades. Ah, bueno, está bien, licenciada. Gracias. Acostúmbrense, patojos, porque para un examen privado, especialmente en el área pública, las leyes administrativas son muchas. Entonces, a veces cuando a uno les están preguntando en su examen privado, le dice a uno, al licenciado, mire, me permite fundamentar. Entonces usted saca su ley y si tenía alguna duda de lo que estaba respondiendo, usted mismo empieza ahí a ver y va a ir creando su seguridad. Sí, este era el fundamento de lo que estoy diciendo. Entonces ellos les van a permitir fundamentarse. Por ejemplo, yo ayer dimos el análisis de la ley del presupuesto y de la ley de la Contraloría con los de derechos financieros. Yo les pedí favor
al tesorero de la MUNI, que es magíster, tiene una maestría en negocios, tiene 2 maestrías en un montón que es mero mole, la Contraloría y el presupuesto. Y vieran que él les hizo 2 preguntas a los patojos que estaban exponiendo sencillas, que los patojos estaban hechos un manojo de nervios, pero tan sencillas que a veces uno se pone tan nervioso. Él les preguntaba cuántos atribuciones, qué número de atribuciones tiene el contralor. Jamás nos vamos a poner a contar que tiene 8, porque nosotros lo que vamos a hacer es según ellos nos van a preguntar, que las expliquemos. Y a veces es en lo que menos nos ponemos a pensar. Una ley, antes de que uno la empiece a estudiar, tiene que ver cuál es el número de decreto, cuántos artículos tiene y en cuándo entró en vigencia. Ese es uno de los principales objetivos de empezar a leer una ley, cuáles son sus objetivos, y hay que leer la parte considerativa para formarse una idea de la ley, porque ustedes no saben cuántas leyes administrativas hay. A veces no nos alcanzan 2, 3 maletines para poder llevar las leyes, y los tenemos que hacer porque tenemos que darle, aunque sea una media ojeada a cada ley. No nos van a preguntar, pero por ejemplo, yo les decía la vez pasada, pregunta cajonera de examen, pasos de la ley de contrataciones del Estado, pasos de una licitación. Entonces, esas cosas pues son importantes, y más con tanta modificación que le hacen a cada rato a esta ley de contrataciones del Estado. Y entonces, ahorita pues se me ocurrió hacer que fundamenten la respuesta, porque con ustedes yo no tengo problema, y yo siento que los docentes de aquí no, porque son poquitos, solo son 8, entonces no se pueden reunir. Y además, en lo que se están reuniendo para andar buscando las demás preguntas, van a perder el tiempo porque solo es 1 hora. Yo 1 hora y cierro el formulario. Entonces, se dedican a contestar. Por ejemplo, en el chat que tenemos de docentes, hay varios docentes que se están quejando que en Jalapa, como son 50 o 40 alumnos, se reúnen en grupitos para contestar el examen, pero porque allá son más. Pues nosotros no tenemos ese problema porque ustedes son poquitos, inclusive de zona, gracias a Dios van bien, tienen re bien su zona, inclusive Jefferson, yo le debo 2 puntos a usted, Jefferson. ¿Me escucha, Jefferson? Sí, licenciada, ¿de qué es? Es de un mapa que yo les pedí. Entonces, Bueno. lo voy a hacer en el final, se los voy a poner, o sea, su examen está sobre 28 y yo le voy a colocar sus 2 puntos. Está bien, licenciada, gracias. Bueno, ¿no hay alguna otra duda? Yo creo que ya estamos bien, licenciada. Entonces, feliz noche, fue un gusto poder compartir con ustedes este semestre, y hay altas posibilidades que el otro se haga presencial. Esperemos a ver qué cursos me van a asignar, y posiblemente pueda ser que no comparta con ustedes, pero yo siempre voy a estar ahí al pendiente para apoyarlos en cualquier necesidad o cuestión que necesite. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Feliz Liz. noche, Feliz noche. licenciada. Feliz noche. Feliz noche.